Darwin nos pregunta sobre el retiro de las estatuas de Fidel y el Che en la Ciudad de México y vamos a empezar por eso, aunque debo decir que me falta un dato. Y si me permiten un segundo, voy a sacar ese dato antes que otra cosa. Efectivamente, eh, en México eh, se había instalado una estatua de Fidel y el Che Guevara en la colonia, ahora no me acuerdo dónde es, pero bueno. Eh, no sé quién fue el escultor o cuándo se pusieron, no tengo el dato completo, porque me dio bastante igual. Eh, la obra fue, aquí está la información, eh, creada por el escultor Oscar Ponzanelli, que este será heredero de Ponzanelli. Ponzanelli es un gran escultor mexicano, me imagino que este es su hijo. Eh, Fue instalado en diciembre de 2017 el monumento cuando era jefe de la delegación, ahora sería presidente municipal, el señor Ricardo Monreal, que viene del PRD y está en Morena. Pero entonces, esta es la estatua. Está Fidel, si ustedes quieren, a la izquierda, está el Che, si ustedes quieren, a la derecha, y están en una banca de parque, recordando cuando en 1955, año glorioso, que es el año que yo nací, se encontraron en la calle Emparan, en el número 49 de la calle Emparan, se conocieron Ernesto Guevara de la Serna y Fidel Castro. Bien, esto por cierto está frente a a un busto que ya existía del Che Guevara, eh, erigido con motivo de los 30 años de su muerte y del hallazgo de sus restos en 1997, que estuvo muy bien orquestado, muy bien coreografiado. Yo estaba aquí en España, en la Semana Negra estábamos, eh, y estaba uno de los guerrilleros, Inti Peredo, uno de los que quedan después de la guerrilla del Che Guevara, de los que quedaban allí en el 97, y yo estaba quedando mal con un grupo, estaba yo quedando mal en una conferencia que estábamos dando cuando de pronto se avisó que se habían encontrado los restos del Che Guevara, donde se suponía que estaban enterrados al final de la pista aérea de allí del poblado donde fue asesinado. Fue asesinado más que ejecutado, porque no fue una ejecución ni siquiera militar, sino mandaron un soldado a matarlo, ¿no? Bueno, entonces están estas esculturas. Y el otro día, eh, el miércoles pasado, por órdenes de la nueva responsable, que ahora es presidenta municipal, pues sería la jefa delegacional de la delegación al municipio Cuauhtémoc de la Ciudad de México, esta estatua, este monumento, porque no son dos estatuas, se supone que es un monumento que representa el encuentro entre los dos. Primero se retiró en 2018, pero bueno, finalmente ha sido vandalizado por gente que no está de acuerdo con él. Y la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, que es del Partido de Acción Nacional, si mal no recuerdo, ordenó retirar el conjunto escultórico porque no tenía autorización y había quejas de los vecinos. Quejas de las estatuas siempre va a haber. Pero, primero le voy a decir cuál es mi problema. El problema principal es este. El señor de arriba a la izquierda se parece a Fidel Castro como yo me parezco a Martin Luther King. Y el señor de la derecha se parece a el Che Guevara como mi tío Filiberto si le encasquetaran una boina militar. No la boina española que va con los bordes por dentro, sino la boina militar que va con los bordes por fuera. O sea, yo lo siento, Oscar Ponzanelli, escultor, amigo, seguro que es amigo de muchas personas, son horrorosas. O sea, son como aquella famosa estatua de Cristiano Ronaldo. ¿Se acuerdan que es como, madre mía, qué fue eso? Bueno, pues algo así pasó con esto. Este es mi primer problema. Cuando vas a homenajear a alguien, homenajea al hombre, pero no lo humilles. Ese es el primer problema. Segundo,
que la estatua nos muestra, el monumento nos muestra a Fidel Castro con barba y el traje caqui de militar con el que siempre lo conocimos, con la gorra esta, no es de plato, no me acuerdo cómo se llama, el kepis, con el kepis que solía usar. Yo lo conocí de kepis cuando estuve con Fidel Castro en 1992. Bueno, y el de la derecha pues es el Che Guevara, como lo conocimos cuando ya había ganado la revolución en Cuba, y nunca se quitó el traje militar, nunca se quitaron la ropa militar, quizás para denotar que lo que estaban haciendo era una dictadura militar, que fue lo que se hizo. Mis opiniones sobre Fidel y sobre el Che no las voy a decir ahora, porque están ampliamente documentadas en mis videos sobre Cuba y en mi video concretamente sobre el Che Guevara, donde trato de no caer en los lugares comunes, sino de analizar los personajes históricos como son, con defectos, virtudes, horrores, errores y a veces honestidades que pueden no gustarte, como el caso de la del Che Guevara. A mí me parece que un tipo fue enormemente honesto, simplemente fue enormemente despreciable lo que hizo. En muchos casos era un homófobo, era racista, o tuvo expresiones racistas en un momento dado en su vida, era extremadamente autoritario y creía sobre todo que haciendo huerfanitos se hacía un mundo mejor para el mañana. Y yo siempre he estado en contra de la lucha armada. Yo quiero recordarles, a los 17 añitos, nosotros estábamos muy conscientes de que gente de nuestra edad, de 17 años, estaba siendo mandada a la guerra de Vietnam. Estamos hablando de 1972. Cuando tú dices gente como tú, y tú sabes a los 17 años que te crees mucho, pero sabes que en el fondo no tienes idea del mundo. Te está saliendo el cascarón. Entonces, chicos como yo los están mandando a matarse a las selvas de la Indochina, de Vietnam. Pues hombre, no. Eso está muy mal. Y luego pues, los otros querían que nos fuéramos a la revolución, subiéramos al cerro con un arma y derrocáramos al capitalismo para instaurar el futuro, el rojo amanecer del comunismo, ¿no? Y yo formé un grupo con mis amigos míos que todavía hoy pueden dar fe de que así fue, lo que se llamó el Frente de Deserción, donde estábamos, y el grupo de rock bueno, yo no estuve en él, pero un grupo de rock que formaron varios de mis amigos, durante un tiempo se llamó Frente de Deserción. Y la idea era, cualquiera que nos llame armas, vamos a desertar. Izquierda, derecha, arriba, abajo, yo conmigo no cuenten para esto de los disparos. Entonces, bueno, problema más grave de esto. Yo, como digo, mis opiniones ya están en los vídeos, las pueden ustedes ver. Busquen Fidel, busquen Cuba, busquen el Che Guevara. Pero es que no eran así cuando se encontraron en 1955. Eran así. Es Fidel en México con su bandera mexicana, con la gente que lo apoyó, y el de abajo es el Che, que por cierto, es más, déjenme mostrarles esto. Está, perdón, con su hija Hilda. En esa foto está con su hija Hilda, que nació en México. ¿Sí? Entonces, estos son los dos que se encontraron en el 55, no los militares de más de 40 o 50 años. De hecho, hay fotos de los dos juntos en la cárcel. Y aquí las tienen ustedes. El día que los estaban liberando, Fidel poniéndose de trajecito y corbata, muy cachetón, y todavía el Che Guevara medio vestir. Estas caras hubieran sido las lógicas para celebrar el encuentro entre el Che y Fidel. Dos jóvenes revolucionarios ilusionados, y no, hombre, las dos personas que después acumularon muchísimos más defectos. Es el punto fundamental de este asunto. Ahora, los que defienden más al marxismo y a la dictadura cubana, por desgracia, que lo siguen haciendo, y no me entiendo por qué se pueden llamar de izquierda. Yo he estado con algunos de ellos, he estado en La Habana, hemos estado hablando con gente de La Habana, hemos estado hablando en el underground, de meternos por edificios destrozados en La Habana Vieja en 1992, no, 91, estuve 2 veces, para hablar con gente de la disidencia,
Estuvimos con ellos. Nuestros amigos cubanos, de los cuales ya solo me queda uno en Cuba, que es Leonardo Padura, nuestros amigos cubanos nos contaban la realidad y era aterradora en el 92. Estoy hablando de hace 33 años. 02, sí. Y era aterradora. Y mis amigos de la izquierda que sigue defendiendo el régimen cubano lo estaban viviendo conmigo y lo sabían perfectamente. Pero siguen apoyando a Cuba. Y entonces a ellos les parece horroroso que la derecha haya quitado este monumento. Pero como no pueden decir que es por sus afinidades ideológicas de criptomarxismo y amor a la revolución y amor a esto de matar gente y disparos y esto, porque además tú cuando quieres irte a los disparos siempre piensas que tú vas a disparar, nunca piensas que te van a disparar a ti. Es muy jodido. Según cuentan los que han recibido tiros, no es tan divertido ese asunto. Bueno. Entonces lo que dicen es que fue un hecho histórico y evidentemente es un acontecimiento de carácter histórico relevante. Como de carácter histórico relevante es el apoyo que Fernando Gutiérrez Barrios le dio a Fidel, del que fue amigo hasta el último día de la vida de Fernando Gutiérrez Barrios, el maldito secretario de Gobernación que perseguía a toda la izquierda, incluido a este servidor y amigo de ustedes. El torturador famoso, Fernando Gutiérrez Barrios, agente de la CIA, Fernando Gutiérrez Barrios, amiguísimo de Fidel. Como aquí Fraga en España, el segundo de a bordo de la dictadura franquista, pues era amiguísimo de Fidel. Cosas raras que siempre parecieron ahí y que la gente finge que no existieron. Si fue un hecho histórico relevante y por ello amerita un monumento, entonces la estatua de Cristóbal Colón amerita un monumento, ¿no? Porque en México otros se han dedicado a atacar las estatuas de Cristóbal Colón al grado de que hicieron que se quitara la estatua de Cristóbal Colón que estaba en la Avenida Reforma, porque le pintaban las manos de rojo todos los 12 de octubre y cosas por el estilo. Un poco con la idea de que el malvado Cristóbal Colón había venido a América para depredarnos o para depredar a los indígenas americanos. Cuando evidentemente no hay ninguna señal de eso, que había obviamente que había una actitud imperialista, pues sí, pero la tenían todas, la tenían los aztecas, la tenían los mayas, la tenían los incas, la tenían los chachapoyas, la tenían todos los que podían tenerla, tenían una visión imperialista. La de Colón no era peor ni mejor. Pero en México, Claudia Sheinbaum, la señora presidenta, cuando era jefa de gobierno, ordenó quitar la estatua de Cristóbal Colón porque iban a poner la cabeza de una mujer indígena que al final, como dijo alguien por allí, nunca se pusieron de acuerdo en cuál era la definición de mujer, cuál era la definición de indígena, cuál era la definición de escultura, y al final pues no hay nada donde antes estaba el Colón de Avenida Reforma. ¿Qué es lo que pasa? Los símbolos históricos siempre tienen una carga ideológica. La gente se manda a hacer estatuas. López Obrador se mandó a hacer estatuas, luego las tiraban y entonces, no, ya no hagan estatuas mías porque se ve muy feo cuando las tiran y les cortan la cabeza. Pero se había mandado a hacer estatuas en vida y siendo presidente. Es como Donald Trump ahora, ¿no? A su mujer, la nueva casa de la ópera del Centro Kennedy de las Artes Escénicas, le ha puesto a la casa de la ópera el nombre de Melania Trump. ¿A santo de qué? Todo dictador narcisista o todo proyecto de dictador narcisista desea que le rindan pleitesía a través de nombramientos y ponerle su nombre a las calles y a los pueblos. La colonia Cuarta Transformación. Pero al final toda la historia se vuelve finalmente como parte de un debate ideológico. Los hechos están allí. Fidel y el Che se conocieron ese día allí en México, en la calle de Emparán, sí, claro. Y eso es históricamente relevante mucho, por lo que representa después, no solamente para la Revolución Cubana, sino porque lo que representa después en el Congo y después en Bolivia. Cuando el Che trata de encabezar la guerrilla en el Congo primero, luego trata de encabezar la guerrilla en Bolivia y acaba perdiendo la vida. Mientras que para Cuba, pues el castrismo sigue siendo relevante.
Históricamente es relevante, sí. ¿Amerita una estatua? ¿Quién sabe? Cada quien lo tiene que ir decidiendo. Si discutes muchísimo, al final no pones ninguna estatua. Tienes que hacer concesiones. Si es necesario no hacer una concesión en este caso, yo tampoco lo sé. A mí no me molesta la estatua, pero tampoco encuentro que sea así como para, uy. Pero en todo caso, si la haces, hazla bien y con estas caritas y no me hagas, es que de verdad, esto, ay, madre mía. En fin. O sea, ese es mi punto de vista, que por supuesto no satisfará absolutamente ni a los que quieren que las estatuas las fundan para hacer llaves, ni a los que quieren que las vuelvan a hacer, pero más grandotas y más feas, porque así satisfarán sus ansias ideológicas. Yo no sé, yo creo que si tú eres de izquierda, lo que quieres es justicia para los más jodidos y no estatuas de revolucionarios. Pero qué sé yo, ¿verdad? La democracia cubana es a la medida de sus líderes. No, Cuba no hay democracia. En Cuba no hay democracia desde el golpe de Estado de Batista. Porque lo que nunca hay que olvidar es que Castro se levanta contra una dictadura aterradora. En una situación en la que la mafia estadounidense, por la vía de Meyer Lansky y el que hizo Las Vegas, hombre. Pues sobre todo Meyer Lansky. Estaban apoderados de Cuba, de La Habana. La Habana era un lugar horroroso, casino, un prostíbulo, el racismo era absolutamente legal y los negros estaban excluidos de todas las posibilidades de vida en la sociedad cubana, salvo si eras músico, como en todos lados, eh, y que aquello contra lo que lucharon los revolucionarios de Castro era insostenible y qué bueno que lucharon contra ello. El problema es lo que viene después. Y una cosa es lo que viene en el folleto publicitario de la revolución y otra cosa es lo que recibes. Es como Alibaba. Pero no hay que olvidar eso.